Bienvenidos de nuevo. Es un placer inmenso tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren de maravilla y llenos de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro resuena con muchos de ustedes, algo que nos toca a todos en algún momento de nuestras vidas: la resiliencia, la fuerza interior y la capacidad de salir fortalecidos de los momentos difíciles. Específicamente vamos a hablar sobre ese poderoso mensaje que nos deja Can Yaman: saldré fuerte de este proceso. ¿Suena intrigante? Pues prepárense porque vamos a desgranar este concepto y a inspirarnos mutuamente. Y antes de empezar, si todavía no forman parte de nuestra comunidad, les invito de todo corazón a que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Únanse a esta familia que crece cada día. Así que aquí estamos enfrentando la vida con sus altibajos, sus desafíos y sus inevitables momentos de prueba. Todos hemos pasado por situaciones que nos ponen a prueba, que nos hacen sentir que el mundo se nos viene encima, ¿verdad? Ya sea un problema personal, profesional, de salud, o simplemente una etapa de incertidumbre, la sensación de vulnerabilidad es algo muy humano. Y es precisamente en esos momentos cuando un mensaje como el de Can Yaman, saldré fuerte de este proceso, cobra una relevancia enorme. No es solo una frase, es una declaración de intenciones, una afirmación poderosa que podemos adoptar para nosotros mismos. ¿Pero qué significa realmente salir fuerte de un proceso? No se trata de no sentir dolor, no se trata de ser invulnerables. Al contrario, la verdadera fortaleza reside en la capacidad de procesar el dolor, de aprender de las dificultades y de emerger de ellas con una perspectiva renovada, con una mayor autoconciencia y sí, más fuertes. Es como un metal que se forja al calor y al golpe, volviéndose más resistente y valioso. Can Yaman, como figura pública, a menudo comparte aspectos de su vida y de sus desafíos, y este mensaje en particular parece encapsular una mentalidad que él mismo cultiva y que nosotros podemos emular. Pensemos en los ingredientes de esta fortaleza. Primero está la aceptación. Aceptar la realidad de la situación, por difícil que sea, es el primer paso para poder enfrentarla. Negar o resistirse a lo que está sucediendo solo prolonga el sufrimiento y nos impide avanzar. Can Yaman, al decir saldré fuerte de este proceso, demuestra una aceptación implícita de que hay un proceso en marcha, un desafío que debe ser transitado. Luego viene la actitud. La actitud con la que afrontamos una situación puede cambiarlo todo. Podemos caer en la victimización, sentirnos abrumados y paralizados, o podemos elegir ver las dificultades como oportunidades de crecimiento. Esta elección no siempre es fácil, pero es fundamental. La afirmación de Can Yaman es intrínsecamente optimista y proactiva. No dice espero salir lo mejor posible, dice saldré fuerte. Hay una determinación palpable en esas palabras. La determinación es otro pilar. La voluntad de seguir adelante a pesar de las adversidades, de no rendirse ante los obstáculos. Esto implica poner de nuestra parte, tomar acciones, buscar soluciones, y perseverar incluso cuando las cosas se ponen cuesta arriba. La fortaleza no es pasiva, requiere esfuerzo y compromiso. Y por supuesto el aprendizaje. Cada proceso, cada dificultad, es una lección disfrazada. Si somos capaces de reflexionar sobre lo que estamos viviendo, de identificar que salió mal, que podríamos haber hecho diferente, y sobre todo, que aprendemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo, estaremos construyendo una base sólida para el futuro. Salir fuerte significa haber interiorizado esas lecciones y haberlas convertido en herramientas para enfrentar futuros desafíos. Can Yaman, con su mensaje, nos está invitando a cultivar esta mentalidad en nosotros mismos. Nos está recordando que aunque haya momentos de lucha, la capacidad de superar y de salir fortalecido está dentro de nosotros. Es un recordatorio de nuestra propia resiliencia innata. En este vídeo vamos a explorar cómo podemos aplicar este poderoso mensaje de Can Yaman en nuestras propias vidas. Cómo podemos cultivar esa fuerza interior cuando nos enfrentamos a momentos complicados. Vamos a desglosar esto en pasos prácticos y reflexiones que espero les sean de gran utilidad. Primero hablemos de la mentalidad de crecimiento. ¿Han oído hablar de ella? Carol Dweck, una psicóloga de Stanford, la describe como la creencia de que nuestras habilidades y nuestra inteligencia pueden ser desarrolladas a través de la dedicación y el trabajo duro.
Las personas con mentalidad de crecimiento ven los desafíos como oportunidades para aprender y mejorar, en lugar de como amenazas. Este es el corazón de Saldré fuerte de este proceso. No se trata de tener una habilidad innata para ser fuerte, sino de desarrollar esa fuerza a través de la experiencia y la voluntad de aprender. Cuando nos enfrentamos a algo difícil, en lugar de pensar, no soy lo suficientemente bueno para esto, podemos pensar, esto es difícil, pero voy a aprender de él. Otro aspecto crucial es la construcción de una red de apoyo ***. A veces la fortaleza no reside solo en nosotros mismos, sino también en las personas que nos rodean. Compartir nuestras cargas, hablar con amigos, familiares o incluso buscar ayuda profesional, puede ser un acto de fortaleza en sí mismo. No tenemos que pasar por todo solos. La frase de Kanyaman no excluye la necesidad de apoyo externo, de hecho, ser capaz de pedir ayuda demuestra una gran madurez y una comprensión de que la fortaleza puede ser colectiva. Ahora hablemos de la autocompasión ***. En nuestros esfuerzos por ser fuertes, a menudo nos olvidamos de ser amables con nosotros mismos. Nos exigimos demasiado, nos criticamos duramente cuando cometemos errores o no cumplimos nuestras propias expectativas. La autocompasión implica tratarse a uno mismo con la misma bondad y comprensión que le ofreceríamos a un amigo querido que está pasando por un momento difícil. Reconocer nuestro propio sufrimiento, entender que es parte de la experiencia humana, y tratarnos con cuidado. Esto no es debilidad, es un acto de autocuidado que nos permite recuperarnos y reconstruirnos. Pensemos en la visualización ***. ¿Han intentado visualizarse saliendo victoriosos de un desafío? Kanyaman, como actor, seguramente utiliza esta técnica para prepararse para roles o superar miedos. Imaginar el resultado deseado, sentir la emoción de haber superado la prueba, puede ser un poderoso motivador. Visualizar ese yo fuerte emergiendo del proceso puede darnos la fuerza y la esperanza necesarias para seguir adelante. Otro punto importante es la gratitud ***. Incluso en los momentos más oscuros, a menudo hay algo por lo que estar agradecidos. Puede ser algo pequeño como una taza de té caliente, una conversación reconfortante, o simplemente la conciencia de que estamos vivos y tenemos la oportunidad de superar lo que sea que estemos enfrentando. Practicar la gratitud puede cambiar nuestra perspectiva, alejándonos del enfoque negativo y ayudándonos a apreciar lo que sí tenemos. Y por supuesto, la acción ***. La fortaleza se demuestra en la acción. Una vez que hemos aceptado, hemos reflexionado, hemos buscado apoyo y hemos cultivado una mentalidad positiva, es hora de pasar a la acción. Pequeños pasos consistentes pueden llevar a grandes resultados. No se trata de dar un salto gigante de inmediato, sino de dar un paso, y luego otro, y luego otro. Cada pequeño logro va construyendo esa sensación de fortaleza y avance. La frase de Kanyaman, saldré fuerte de este proceso, no es una varita mágica. Es una declaración de fe en uno mismo ***. Es un compromiso personal. Es recordarnos que a pesar de las circunstancias externas, nuestro poder para transformar la experiencia y salir fortalecidos reside en nuestro interior. Es la convicción de que no solo sobreviviremos, sino que prosperaremos. Quiero animarles hoy, si están pasando por algún tipo de proceso difícil, a adoptar este mensaje. Repítanlo para ustedes mismos. Creen en su capacidad para superar esto y para salir de ello más sabios, más resilientes y sí, más fuertes. Cada uno de nosotros tiene una reserva de fortaleza que a menudo subestimamos hasta que la vida nos obliga a utilizarla. Y cuando la utilizamos, nos sorprendemos de lo mucho que podemos soportar y de lo mucho que podemos crecer. Para concluir, hemos explorado la profundidad del mensaje Saldré fuerte de este proceso de Kanyaman. Hemos visto que esta fortaleza no implica la ausencia de dolor, sino la capacidad de procesarlo, aprender de él y salir transformado. Hemos destacado la importancia de la aceptación, la actitud positiva, la determinación, el aprendizaje continuo, la mentalidad de crecimiento, la construcción de redes de apoyo, la autocompasión, la visualización y la gratitud como pilares fundamentales para desarrollar esta resiliencia. Y lo más importante, hemos recordado que la acción, aunque sea en pequeños pasos, es clave para manifestar esta fortaleza. Espero de todo corazón que este vídeo les haya brindado inspiración y herramientas prácticas para afrontar sus propios desafíos.
Recuerden, ustedes son más fuertes de lo que creen. Ahora, me encantaría escuchar de ustedes. ¿Qué significa para ustedes salir fuertes de un proceso? ¿Han tenido experiencias donde han sentido que salieron fortalecidos? Por favor, compartan sus pensamientos, sus experiencias y sus consejos en la sección de comentarios de abajo. Sus palabras pueden ser una fuente de inspiración y apoyo para otros miembros de nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado útil, por favor, denle un gran me gusta para que sepa que les ha servido. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda beneficiarse de este mensaje. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para unirse a nuestra comunidad y no perderse nada de lo que viene. Gracias de nuevo por acompañarme hoy. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Cuídense mucho, manténganse fuertes y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.